¿Qué tal, amigo y amiga? Bienvenido al podcast. Como siempre lo digo, el podcast favorito de muchas personas. Mi mamá, mi esposa y yo. Y ojalá mis hijos también. No se crean, amigos y amigas, pues. Me da mucho gusto saludarlos a todos, donde quiera que me estén escuchando. A veces que miro ¿cómo le llaman? Las estadísticas, o donde puedes observar de dónde nos escuchan. Miro que nos mira gente de California, Texas, hay gente de España, hay gente del Caribe. Vemos también algunas personas pues muchos de Estados Unidos, México, Colombia, Salvador, Argentina. A todos ustedes, donde quiera que me escuchen, les mando un caluroso abrazo y saludo. Cuando comencé este podcast, yo nunca pensé, la verdad, que alguien me iba a escuchar. Les digo con mi corazón en la mano, les digo, yo comencé y pensé, dije, lo voy a hacer porque quiero con que una persona escuche el podcast. Así lo decía yo, con una persona que escuche el podcast, con eso tenemos. Y gracias a Dios y a ustedes hemos llegado a otras personas. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estoy completamente agradecido y me siento completamente honrado, la verdad, de que tú te tomes tu tiempo de escucharme. Como yo te digo, yo pensaba, dije, una persona que nos escuche, ya eso es un impacto. Pero ver cómo ha crecido este podcast y cómo nos sigues escuchando, y de tantos lugares donde nos escuchan, me honra mi corazón. Y eh, bueno, no voy a llorar, pero me da mucha alegría. Y sobre todo porque sé que es Dios obrando en tu vida, y sé que es Dios el que ha llegado a muchos corazones y va a seguir guiando a muchos corazones con su mensaje poderoso de su palabra. Bueno, ay, hay que controlarnos las lágrimas allí, ¿no? Pero bueno, amigo y amiga, en este día te tengo un episodio, como te lo había prometido, vamos a hablar un poco de lo que es el celo y la inseguridad en la vida, porque sé que si no lo has enfrentado, a lo mejor lo vas a enfrentar en algún momento. Y por eso le he titulado a este podcast Enfrentando las inseguridades de la vida. Enfrentando las inseguridades. Y ese es el título que tengo ahorita. A lo mejor cuando lo pongan en las plataformas, a lo mejor le cambio otro título. No estoy muy seguro. Pero por ahorita es de lo que vamos a hablar. Muy bien. Número 1, vamos a comenzar con esto. Todos tenemos inseguridades. Nadie es perfecto. Todos tenemos algún botón rojo que, si alguien lo llega a aplastar, nos va a hacer sentirnos inseguros. Porque todos vivimos por la vida y pasamos traumas, pasamos situaciones, las que han creado a veces inseguridades en nosotros, disculpen. El problema no es tener una inseguridad, el problema es cuando la inseguridad se vuelve en un celo y se vuelve en algo tóxico que puede lastimar a alguien, que te puede lastimar a ti como un veneno destructor. Saúl es una figura muy prominente en la Biblia. Él se enfrentó a muchas inseguridades en su vida durante su reinado como un rey. Si hablamos de inseguridades, si hablamos de celo, tenemos que hablar de Saúl, el rey Saúl. Porque fue un rey que enfrentó, no solo que no que lo enfrentó, más bien que se dejó llevar por sus inseguridades y sus celos, que lo hicieron tomar decisiones muy, muy malas para él y para muchas personas. Así que vamos a hablar de él. Vamos a hablar de las inseguridades de Saúl. ¿Cuáles eran sus inseguridades? Bueno, déjame te platico un poquito de su vida. Saúl, Dios lo llama como rey. Y cuando Saúl es rey, pasa el tiempo y de repente Dios empieza a levantar a David. Pero es una historia muy larga, te invito a que la leas. Te la voy a
La voy a poner en palabras un poquito más simples si es que puedo, ¿ok? Saúl comenzó muy rápido a ser rey. Su reinado fue como rápido y furioso. De repente era nadie y de repente era rey. Y eso le afectó porque él comenzó a creer que toda su vida él iba a ser así, que las cosas iban a pasar así. De un día para otro, ¡pum!, las cosas van a salir bien. De un día para otro, ¡pum!, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Las cosas van a pasar así. Y no suceden así. Dios se toma el tiempo. Pero como Saúl mantuvo esta mentalidad y vivió de acuerdo a esta mentalidad, cuando llega alguien que era mejor que él en algunas cosas, como David, era más valiente porque enfrentó a Goliat, era más guerrero que Saúl porque iba y peleaba y vencía porque Dios estaba con él, era más entregado a Dios, tenía muchas cualidades que Saúl no tenía. Todo, cuando esta persona que es mejor que Saúl se presenta delante de Saúl, él empieza a dejarse llevar por sus inseguridades. Y aquí están las inseguridades de Saúl. La primera inseguridad es que él pensaba que alguien mejor iba a tomar su lugar. Él se volvía cada vez más inseguro. Él empezó a mirar a David como una amenaza para su vida. Y eso es lo que hace la inseguridad. La inseguridad te hace que en vez de que mires a alguien que es mejor que tú como, oh, yo puedo aprender de esa persona. No, lo miras como, esa es una amenaza. Esa persona es mejor que yo, me va a quitar lo que Dios me dio. Esa inseguridad se tiene que vencer. Esa es una inseguridad que si la permites va a crecer y te va a dañar más. Es lo que Saúl permitió en su corazón. La segunda inseguridad que tenía Saúl era su alejamiento de Dios y el acercamiento de David a Dios. O sea, él se sentía lejos de Dios porque no se acercaba a Dios. Y él miraba que David sí estaba cerca de Dios. Y en vez de tomar un paso para buscar a Dios, tomó un paso para alejarse más de Dios. Él recurrió a los mediums, al ocultismo en busca de dirección. Imagínate. Su falta de fe en la guía de Dios contribuyó a la caída de Saúl. En vez de decir, voy a creer a Dios, voy a seguir a Dios, voy a ir tras de Dios, tomó la decisión de alejarse de Dios por su inseguridad de que otra persona estaba más cerca de Dios. Otra inseguridad de Saúl era su impulsividad. La inseguridad de Saúl lo conducía a ser una persona impulsiva. Tomaba decisiones erróneas rápidas. Ya no pensaba las cosas que hacía. Iba rápido. Cuando David huyó para que Saúl no lo matara, Saúl fue con todo su ejército rápido. Tomó la decisión. Vamos a matar a David. Porque esto es lo que hace la inseguridad en nuestra vida. Nos hace personas impulsivas, que no pensamos las cosas, que no buscamos a Dios, que nos alejamos de Dios. Por eso no tenemos que ser personas inseguras. Estas son las consecuencias. Otra inseguridad de Saúl es que Saúl dejó de confiar en lo que Dios depositó en él. Dios depositó algo en Saúl. Hay algo único que Dios deposita en cada persona. De todos los millares de personas en cada ciudad, en cada rincón de la tierra, Dios a cada uno de nosotros nos dio algo especial que hay en nosotros, que Dios depositó en nosotros. Pero si nosotros nos volvemos inseguros de otras personas, vamos a empezar a dejar de confiar y ignorar lo que Dios puso ya en nosotros. Dios puso algo especial en ti, no lo dudes. Va a haber personas tóxicas que te vas a topar en la vida, que ellos sí van a ser inseguros o inseguras y que te van a decir que te van a tratar de aplastar lo que Dios puso en ti. No dejes que eso pase.
Deja que lo que Dios puso en ti brille y salga a la luz, porque son los dones que Dios puso en tu vida. Pero si tú eres inseguro, insegura y estás perdiendo tu tiempo viendo lo que Dios le dio a alguien más, lo que otras personas tienen, como Dios usa a otras personas, y pensando, ¿por qué yo no tengo eso? Lo que va a pasar es que vas a dejar de mirar lo que Dios puso en ti. Es lo que Saúl hizo. Él dejó de mirar lo que Dios puso en él para mirar y enfocarse en lo que Dios puso en David. A pesar de la unción inicial que Dios le dio a Saúl como